Muy bien, entonces comenzamos con la segunda parte de los axiomas de continuidad y paralelismo, en particular los de paralelismo, que, como habíamos señalado, son uno de los axiomas más importantes de la geometría euclidiana, que mencionamos en un principio, dado que la negación de los axiomas de paralelismo son aquellos que inician el mundo de las geometrías no euclidianas. Vamos a hacer una pequeña referencia antes de... Vamos a hablar del quinto postulado de Euclides, que vamos a resumir, ¿cierto?, como 5PE, o como BPE, el 5 en romano. Esto nos dice que si dos rectas distintas, vamos a llamarlas L y R, coplanares, cortadas por una secante T en puntos distintos, como la imagen, que tenemos L y R, y T, ¿cierto?, la secante que las corta en puntos distintos, forman con ella en el semiplano de borde T dos ángulos interiores, de tal manera que la suma de sus medidas sea menor que un ángulo llano, de 180. Entonces, las dos rectas se cortan en algún punto del semiplano. Entonces, acá se menciona, ¿cierto?, que el semiplano de borde T sería donde que contienen al punto Q, podríamos llamarlo de alguna manera, ¿cierto?, pensando en Q de esta forma. Entonces, quiere decir que tenemos dos rectas coplanares cortadas por la secante T. Entonces, estos dos ángulos que acá se han identificado como alfa y beta, entonces me dice que esos ángulos interiores son de tal manera que la suma de sus medidas es menor que 180. Las rectas se cortan en algún punto. ¿Bien? Entonces tenemos que, si ocurre eso, se intersectan, ¿cierto? Entonces recordemos que podemos asociar un poco al teorema 33 de los ángulos alternos e internos, ¿no? Nos decían que las rectas eran paralelas, ¿cierto? Si la secante que cortaba dos rectas formaba ángulos alternos e internos congruentes, ¿cierto? Bueno, acá nos dice que si forman ángulos que no son alternos e internos, son interiores, cuya suma de sus medidas sea menor que 180, entonces las dos rectas se cortan en algún punto del semiplano. Es decir, en este caso, como identificamos alfa y beta, alfa más beta es menor que 180, implica que las rectas L y R se intersectan en el semiplano de borde T. El quinto postulado de Euclides tiene un enunciado equivalente, llamado el postulado de la única paralela, o de la paralela única de Playfair, el cual dice así: por un punto exterior a una recta, pasa una paralela a la recta y solo una de ellas. Entonces el quinto postulado de Euclides nos dice que por un punto exterior a una recta, pasa una única paralela a dicha recta. Sabemos que lo que implica, ¿cierto?, este enunciado es la existencia de la unicidad, ¿cierto? Como nota histórica, debemos agregar que el quinto postulado causó un trastorno considerable desde la época de los griegos. Muchos geómetras pensaron que tal vez podría deducirse como teorema a partir de los restantes axiomas o bien postulados. Euclides mismo trató de evitarlo mientras pudo, pues no lo utilizó en sus demostraciones sino hasta que llegó a la preposición 120, pensando, ¿cierto?, en el texto clásico escrito por Euclides, el original. Durante más de 2000 años fueron ofrecidas diferentes demostraciones, entre comillas, del postulado, pero cada una se basaba en una suposición equivalente al mismo postulado. Los esfuerzos realizados, sin embargo, condujeron a que la primera mitad del siglo XIX se inventara una geometría que difería radicalmente de la de Euclides. Antes de este hecho, se pensaba que existía solo una geometría posible. La independencia del postulado de las paralelas quedó establecida cuando fue demostrada la compatibilidad de las otras geometrías, donde el quinto postulado se negaba o bien se cambiaba por otro.
Cualquier geometría cuyos axiomas contradicen alguno de los de Euclides es llamada no euclidiana. La primera de ellas que se inventó es la llamada geometría lobachevskiana. Según por Gauss, en el entre esos años, en Alemania, Boole y Lobachevsky, en Rusia, plantearon, independientemente la forma de Pfeiffer, del postulado, considerando tres posibilidades. Por un punto exterior de una recta puede trazarse más de una paralela, ¿cierto? Únicamente una o ninguna paralela a dicha recta. Entonces son las tres posibilidades. Entonces las tres negaciones de este postulado, ¿cierto? O sea, digamos, las tres posibilidades en general, ¿cierto? Porque estamos considerándola la única paralela. Entonces, los tres tipos de geometría son considerando que por un punto exterior de una recta se puede trazar más de una paralela, solo una o ninguna de ellas. Cuando hablamos de más de una, en realidad inmediatamente hablamos acerca de la infinitud de las posibilidades de paralelas que podemos trazar ahí. Entonces vamos a asociar después qué tipo de superficie necesitamos. Sabemos que para postular una única paralela es suficiente con un plano, ¿cierto? Como cuando hablamos de plano euclidiano, ¿cierto? Mientras, si pensamos en una superficie como una esfera, ¿cierto? Como un balón, una pelota, un globo, estamos hablando de geometría riemanniana, o en este caso, con origen en la superficie, ¿cierto? Entonces, si tenemos una esfera y trazamos una recta, en realidad la recta va a ser un arco de circunferencia, ¿cierto? Va a ser una curva. Una curva sobre la superficie de la esfera. Y la otra superficie que uno puede considerar es bueno, visualmente es como la superficie de una papa frita, ¿cierto? Que es el hiperboloide. Como una papa frita. Es decir, que no es plano, es curvo, pero no es cerrado. Suponiendo la infinidad de la recta, el tercer caso fue eliminado, es decir, donde no podemos trazar ninguna paralela. Estableciendo una geometría compatible con la primera hipótesis, los tres matemáticos realizaron extensos desarrollos geométricos y trigonométricos. Debido a la prioridad de Lobachevsky en la publicación, la geometría así construida recibió su nombre. En 1854, Bertrand Riemann demostró que si se descarta la infinitud de la recta, entonces, con algunas ligeras modificaciones de los postulados restantes, se podría desarrollar una geometría compatible con la tercera hipótesis. Es decir, que no pasara ninguna. Al trabajo de Riemann se debe una generalización considerable del concepto de espacio, que ha encontrado aplicaciones en la teoría física de la relatividad. Entonces aquí podemos observar los tipos de superficie y considerando, ¿cierto?, aquí en el lado de la derecha, qué ocurriría con las paralelas. Entonces tenemos en el plano euclidiano, se menciona ahí que el plano tiene curvatura cero, pensando en curvatura, justamente que es un concepto para generalizar el concepto de espacio, básicamente. ¿Cuáles son las propiedades que acá que conocemos, que vamos a estudiar o que ya hemos deducido? Los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, las paralelas nunca se intersectan, mientras que en una esfera, geometría de Riemann, la esfera tiene curvatura positiva. Los ángulos internos de un triángulo suman más de 180 grados. Las paralelas siempre se intersectan. Mientras que en la superficie de la papa frita, ¿cierto? O silla de montar, esta tiene curvatura negativa. Los ángulos internos de un triángulo suman menos de 180 grados. Existen un número infinito de paralelas a una línea dada, entre otras propiedades.
claro, necesitamos figuras no planas en este caso, pero las figuras van a estar situadas en el plano euclidiano, ¿cierto? Cuando hablamos de plano estamos pensando en la primera imagen, en el plano euclidiano, o por así decirlo, como estamos nosotros acostumbrados, ¿cierto? A dibujar en un papel, por ejemplo. En esta situación, por un punto va a pasar solo una paralela, y si pasan dos, en realidad es porque son la misma, ¿cierto? Porque estamos hablando de rectas paralelas. Sabemos que si tenemos dos rectas, ¿cierto? Que se pueden definir entre los mismos puntos, en realidad la recta coincide, ¿cierto? Tal como lo vimos con la semirrecta en algún momento de los ejercicios, con las rectas recordemos que consideramos la semirrecta opuesta y el punto de origen. Entonces, en el plano tenemos una única paralela en realidad. Ahí. El descubrimiento de las geometrías no euclidianas no solo liberó la geometría de su molde tradicional, sino que modificó considerablemente los conceptos de la matemática en general y condujo a un estudio profundo de los fundamentos de esta materia. También a un desarrollo más amplio del método axiomático. El desarrollo de la geometría euclidiana, con el quinto postulado suprimido, recibe el nombre de geometría absoluta. Contiene las proposiciones que son comunes entre la geometría euclidiana y de Lobachevsky. Así, vamos a hacer entonces nuestro primer teorema, que es el que nos ayuda a probar la equivalencia entre el quinto postulado de Euclides con el de la paralela única de Playfair. Entonces, nuevamente recordamos, ¿cierto? El quinto postulado de Euclides nos dice que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela. Y el de Playfair, como en el dibujito, ¿cierto? Nos decía que si tenemos dos rectas cortadas por una secante, los ángulos interiores, si la suma de los ángulos interiores es menor que 180, entonces las rectas se intersectan en algún punto. Vamos a tener que... Bueno, entonces vamos a asumir que se cumple el postulado de la paralela única de Playfair. Entonces, es decir, que para todo, perdón, para toda recta L y para todo punto P fuera de esta recta L, existe una única recta, voy a llamar R,
tal que P está en R y que R es paralela con L, ¿cierto? Bien, entonces vamos a decir que sean L y M dos rectas dadas. Y T una secante, como del dibujo, ¿cierto? Una secante de tal manera que los ángulos interiores, que en el dibujito, ¿cierto?, están denominados como alfa 2 y alfa 1, tal que la suma de ellos es menor que 180 grados. Entonces, vamos a ver, como lo dice el postulado, el quinto postulado, que L y M se intersectan, ¿cierto?, o cortan en el semiplano de borde recta T, ¿cierto? Nuevamente aquí en el dibujito. Entonces tenemos en el semiplano de borde T, si esta es T, todo lo que está acá. Eso es lo que no tenemos. Esto tenemos M, tenemos R, T es la secante, ¿cierto? Bien, mira, consideremos entonces el ángulo alfa 3 tal que es paralineal con alfa 1. Si es paralineal, entonces recordemos que la suma forma un ángulo llano, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos los axiomas de continuidad, o sabemos medir, vamos a decir, bueno, como ya vimos, ¿cierto? Entonces es claro que alfa 1 más alfa 3 es un ángulo llano, ¿cierto? Sabemos que eso mide 180. Entonces aquí podemos despejar, ¿cierto? Alfa 1 es 180 menos alfa 3. Ahora, como alfa 1 más alfa 2 es 180, entonces, reemplazando, ¿cierto? Tenemos que 180 menos alfa 3 más alfa 2 es menor que 180. Entonces, de aquí obtenemos que alfa 2 es menor que alfa 3, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde alfa 2 menor que alfa 3? Luego, por axioma de construcción del ángulo, existe una única recta. Vamos a llamarla BC, tal que el ángulo B'BC es congruente
Entonces, vamos a mirar. Entonces, hemos denotado, o sea, según el dibujo, ¿cierto? Hemos denotado B, la intersección entre T y R, B', la intersección entre M y T. C es un punto que pertenece a la semirrecta opuesta de B hacia R. Entonces, recordemos también que podíamos denotar aquí con con letras minúsculas latinas con una barrita arriba a la semirrecta que pertenecía a una cierta recta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos la recta R, podemos referirnos a esta semirrecta hacia acá como R barra, ¿cierto? Y a la semirrecta opuesta como R barra prima. Lo mismo con las rectas de acá. Entonces, lo que ahora hemos denotado es que existe una semirrecta BC, ¿cierto? Esta semirrecta hacia acá, ay, perdón. Esta semirrecta BC, de tal manera que el ángulo B', BC es congruente con el ángulo B', B, M, o formado por esta semirrecta, digo. Perdón. Entonces, recordamos que por notación, ¿cierto? Podíamos escribir el ángulo por los 3 puntos, o podríamos definirlo por las semirrectas que lo definen, ¿cierto? O rectas que lo definen. Entonces, en este caso estamos diciendo de la semirrecta B' hacia abajo y M, que en el fondo sería alfa 2, ¿cierto? Entonces aquí estamos diciendo que el ángulo, la semirrecta B' y M. Que como vimos, ¿cierto? Esto es alfa 2 en realidad. Entonces sabemos que si tenemos ángulos alternos internos congruentes, las rectas son paralelas, ¿cierto? Por lo tanto, M paralelo con BC. Ahí aquí. Ya. Ahora, siguiendo con nuestra construcción, vemos que B está en L, también está en R, y tenemos que R y M son paralelas, por hipótesis, ¿cierto? Ahora, el postulado nos dice que por B pasa una única paralela a la recta M. Entonces, ahora B está en L, B está en R y R paralelo con M. Entonces, pero el postulado por el postulado, perdón, tenemos que por B pasa solo una paralelo a M. Esto quiere decir que toda recta distinta de R que pase por B tiene que intersectar a M, entonces.
Entonces, por tanto, toda recta distinta de R que pasa por B corta a M. Como L también pasa por B, o dicho de otra forma, ¿cierto? Como B está en L, y L es distinta de R, entonces L corta a M, o la intersecta, ¿cierto? Lo que queremos ver ahora entonces es que se intersectan en el semiplano de borde T. Para eso vamos a suponer que se cortan en el semiplano de borde L. Entonces, en este caso, tenemos L, tenemos M y tenemos T. Entonces, este punto lo llamamos B, acá B', acá tenemos alfa 2, acá tenemos alfa 1, acá tenemos alfa 3. Como este es L, vamos a pensar en el semiplano de borde L. Entonces, vamos a llamar este punto A. M y L se debían intersectar, ¿cierto? L corta M. Entonces, acá vamos a decir que L intersectaba M A. Entonces ahora pensamos en este triángulo. En el triángulo A, B, B'. Vemos que alfa 2 es un ángulo exterior del triángulo. Luego, habíamos tenido que alfa 2 era mayor que alfa 3.
Solo habíamos tenido que era al revés, ¿cierto? Esto, si alfa 2 es un ángulo exterior, por el teorema del ángulo exterior, ¿cierto? Nos dice que este debe ser mayor a cualquiera de los ángulos interiores no adyacentes, ¿cierto? Es decir, que alfa 2 es mayor que alfa 3 y que el ángulo de A, ¿cierto? Pero que no del ángulo del vértice beta prima, B prima, perdón. Entonces, luego, por teorema del ángulo exterior, en el triángulo, ¿cierto? Ahí sí tenemos que alfa 2 es mayor que alfa 3. Y lo que nos contradice es lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Que habíamos llegado, vamos a verificar, acá, ¿cierto? Que alfa 2 es menor que alfa 3. Por lo tanto, L y M se cortan en el simplano de borde T. Vamos a llamar a esta, ay, que larga esta demostración, vamos a llamar a esta parte 1, porque tenemos que ver que los dos postulados son equivalentes, ¿cierto? Entonces, primero subimos fair play y luego llegamos, bueno, o subimos el quinto postulado Euclides y llegamos a Playfair. Ahora vamos a tener que hacerlo al revés, ¿cierto? Para ver la equivalencia en ambos sentidos. Entonces, 2. Entonces ahora supongamos que es válido el quinto postulado de Euclides. Entonces sea L una recta y P un punto fuera de ella. Vamos a dibujar esto igual. Entonces tenemos L una recta. Vamos a decir P un punto fuera de ella. Entonces en el dibujo tenemos un punto exterior a la recta. Vamos a decir que T es una recta perpendicular a L. Que contiene a P. Entonces vamos a continuar dibujando, ¿cierto? Perpendicular, esta es T. Y vamos a decir R perpendicular a P. Otra recta que llamaremos R.
Entonces R perpendicular a T con P en R. Por el teorema de ángulo alterno interno, alterno interno es congruente, ¿cierto? Tenemos que las rectas son paralelas. Así bastará probar que toda otra recta que pase por P cortará a la recta L, ¿cierto? Si cualquier otra recta, como es única, cualquier otra recta que no sea coincidente con R va a intersectar a L. Es decir, si el ángulo de acá, si la suma de estos dos ángulos, ¿cierto?, es menor que 180. Entonces, vamos a llamar N, otra recta. Con tal de que sea paralela con L, con que P esté en ella, pero que sea distinta de R, ¿cierto?, o no coincidente. Entonces vamos a poner otra recta acá, que pasa por P, ¿cierto? Y le llamaremos N. Vamos a llamar también alfa 1 el ángulo que forma entre N y T. ¿Ya? Ese ángulo de ahí lo vamos a llamar alfa 1. Entonces, llamaremos el ángulo agudo que forma N con T. Como alfa 1 es menor que 90, o menor que un ángulo recto, entonces alfa 1 más 90 es menor que 90 que 180, ¿cierto? Y por el quinto postulado, entonces N y L se cortan. Se cortan del lado en que se forma el ángulo, ¿cierto? O en el semiplano de borde en la recta. Y ahí tenemos un problema, ¿cierto? El problema es que hemos supuesto que L es paralelo con N. Entonces, sí, no podemos suponer que eso ocurre. Bien, entonces ahora vamos a ver algunas de las consecuencias del quinto postulado, o bien de su equivalente de la paralela única. Enunciaremos entonces el teorema 41, que nos dice que si dos rectas distintas y coplanares son paralelas, toda secante que corta a una de ellas también corta a la otra.
Entonces, supongamos dos rectas paralelas, ¿cierto? Vamos a decir L paralelo con R. Y vamos a llamar a S la recta que intersecta. Vamos a decir S corta a L en un punto A, ¿cierto? O en otras palabras, podríamos escrito S intersectado L, ¿cierto? Es el punto A. Si eso ocurre, vamos a decir coma, ¿cierto? Por lo tanto, S es distinto de L, ¿cierto? Porque si no serían todas las rectas de la intersección. O no coincidentes. Y lo que queremos ver entonces es que S intersecta o corta a R también en algún punto. Entonces, así eso, queremos ver que S corta a R. Podemos notar que si no lo hiciera, si S no corta a R, se tendría que son paralelas, ¿cierto? Por el postulado. Donde S debería pasar por A. En ese caso, tendríamos dos rectas pasando por un punto, por el mismo punto, ¿cierto? A, S y L, y ambas serían paralelas a una misma recta, que sería R. Entonces, el postulado nos dice que en ese caso S y L coinciden, ¿no? Y como hemos asumido que son distintas, ¿cierto? Ahí tenemos una contradicción. Entonces, vamos a decir, en efecto, si estamos afirmando, dado que si S no corta a R, tendría que S es paralela con R. Con S o con A en S. Así tendríamos dos rectas pasando por A. S y L, ¿cierto? Y ambas paralelas a R. Luego, por el postulado perdón, de Playfair, se tendría que S y L en realidad son la misma recta, ¿cierto? Y ahí tendríamos la contradicción porque S es distinto de L, ¿no? Como lo tenemos puesto ahí adelante. Bien. ¿Viste? ¿Sí? Estos teoremas son, creo que es parecido a lo que vimos el otro día. También. Eh, corta. Ah, ya, ya. El de la perpendicular. Sí, creo que sí. Sí, te parece un poco, sí, en realidad. Pero claro, estamos viendo ahora de las paralelas. Sí, bueno, ahora vimos en realidad que para construir, ¿cierto?, la paralela, en el teorema anterior, utilizamos justamente el de la existencia y unicidad de la perpendicular a una recta que pasa por un punto exterior. Entonces, como vimos cuenta, para construir una paralela, básicamente hay que construir una perpendicular a una recta y luego una perpendicular a la perpendicular, ¿cierto? Y así esa segunda perpendicular va a ser paralela a la recta, finalmente.
Claro. Bien, otra consecuencia entonces de estos axiomas, tenemos que el paralelismo de rectas, perdón, es una relación de equivalencia. Es decir, es refleja, simétrica y transitiva. Bueno, ver que es refleja y que es simétrica es directo, ¿cierto? Vamos, vamos a escribir, ¿no? Porque se... Entonces, 1. Ver que es reflexiva, ¿cierto? Entonces, esto es muy claro, ¿cierto? Es claro, vamos a decir que L es paralela con ella misma, ¿cierto? 2. Simétrica. También es muy obvio. Vamos a decir, es claro que si R es paralelo con L, entonces L también es paralelo con R, ¿cierto? Y la que habría que de verdad probar entonces la transitividad, como la del dibujo. Entonces supongamos que L es paralelo con R y que R es paralelo con S. Con L, R y S rectas distintas. Lo que queremos ver entonces por transitividad es que que L es paralelo con S, ¿cierto? Bueno, vamos a razonar por absurdo. Sí. Razonemos por reducción al absurdo. Si L no es paralelo con S, significa que ellas se intersectan, ¿cierto? Entonces L y S se cortan en un punto. Vamos a llamar A, como el de la figura. Por A se tendrían dos paralelas distintas, L y S a R. Entonces por el punto A se tendrían dos paralelas distintas, que son L y S, ¿cierto? Paralelas a R. Y llegamos a la contracción inmediata, ¿cierto? Porque contradice el postulado de la única paralela, o el axioma en este caso. Entonces, por lo tanto, L paralelo con eso. Y entonces probamos ahí lo que había que verificar, concluyendo entonces que el paralelismo es una relación de equivalencia. Otro teorema deducido de lo anterior nos dice que si dos rectas distintas son paralelas, toda perpendicular a una de ellas también lo es a la otra. Entonces,
de verdad están muy relacionados, ¿cierto? Los teoremas como habíamos visto en el grupo anterior de perpendicular respecto de la hora. De hecho, vamos a ver, en realidad, vamos a probar un recíproco de uno de los que vimos, del 33. Recordemos que el teorema 33 de los alternos internos congruentes nos decía que si dos rectas cortadas por una secante forman ángulos alternos internos congruentes, implica que las rectas son paralelas, ¿cierto? Después vamos a ver de hecho me parece que el siguiente a este, perpendicular a dos rectas que se cortan, también se cortan, no. Alterno interno entre paralelas, ya este, el teorema 44 entonces. Y el 44, vamos a ver que es el recíproco del teorema 33. Entonces se va a convertir en un teorema de sí, solo sí, en ese caso, de doble correspondencia. Pero antes de eso vamos a probar en el que estamos actualmente. Entonces, si dos rectas distintas son paralelas, toda perpendicular a una de ellas lo es a la otra. El dibujo entonces nos sugiere, ¿cierto?, que L y R son paralelas, distintas, ¿cierto? Y N es perpendicular a una de ellas, vamos a decir que es perpendicular a L. Entonces, supongamos L paralelo con R, no son la misma recta, no coinciden. N perpendicular a L, ¿cierto?, con A en L. De hecho, A está en la intersección, ¿cierto?, de N y L. Entonces, lo que hemos visto hoy, el teorema 41, nos dice que N corta a R. Entonces, el teorema 41 lo vimos hoy, ¿cierto? Decía que si dos rectas distintas y coplanares son paralelas, toda secante que corta una de ellas también corta la otra. Lo que nos faltaría ver es que lo corta en otro ángulo recto, finalmente. Entonces, luego, por teorema 41, N corta a R. Vamos, punto, llamaremos B, ¿cierto?, a ese punto. Al punto donde N corta a R. Y vamos a decir que queremos ver que entonces la intersección de aquí arriba también es un ángulo recto. Entonces que CBA es recto. Eso queremos ver. Nuevamente vamos a razonar por absurdo. Es decir, vamos a suponer que no es. Entonces, si no es recto, tenemos dos casos, ¿cierto? Que es agudo o que es obtuso. Primero, si es agudo, entonces tendríamos que L y R, mirando el dibujo, que L y R con N harían una secante, con N secante, perdón, harían una pareja de ángulo alterno interno de un mismo lado, ¿cierto?, cuya suma sería menor que 180. Estamos sumando un ángulo recto con un ángulo agudo, y el ángulo agudo por definición es menor que un ángulo recto.
Y entonces el quinto postulado nos diría que estas dos rectas se intersectan en algún punto, ¿cierto? Y eso contradice la hipótesis de que son paralelas. Entonces no puede ser agudo. Ya, entonces, si CBA es agudo, entonces R y L eh, formarían o harían con la secante N, ¿cierto? Una pareja de ángulos internos de un mismo lado, porque no son alternos internos, de un mismo lado, cuya suma sería menor a 180. Y por el quinto postulado de Euclides, se tendría que R y L se cortan, ¿cierto? En un punto. Y eso contradice el hecho de que R es paralelo con R. Entonces, no puede ser agudo. Ahora, si CBA es obtuso, vamos a mirar el dibujito. Si CBA es obtuso, significa que el ángulo que forma par lineal con el ángulo obtuso tiene que ser agudo, ¿cierto? En ese caso, prima BA sería agudo y ocurriría lo mismo, ¿cierto? Que lo anterior, solamente que en vez de cortarse en este sector, se cortarían en este sector. Y llegamos exactamente a la misma contracción. Entonces, si CBA es obtuso, entonces C'BA es agudo. Y de igual forma, se cortarían, ahí se cortarían del lado de C', ¿cierto? Y ahí nuevamente llegamos a la misma contracción. Por lo tanto, tenemos la única opción, ¿cierto? Que es recto. Si es recto, probamos lo que queríamos probar, ¿cierto? Que se intersectan perpendicularmente. Entonces, dos rectas distintas que son paralelas, toda perpendicular a una de ellas también es perpendicular a la otra. Muy bien. Tenemos un corolario más que probar, y luego entonces nos quedaría el teorema antes mencionado. El corolario número 13 nos dice que las rectas perpendiculares a dos rectas que se cortan, también se cortan. Amerita dibujo, ¿cierto? Entonces tenemos rectas perpendiculares a dos rectas que se cortan, también se cortan. Entonces, tenemos dos rectas que se cortan. Vamos a hacer eso. Bien exagerado. Tenemos dos rectas que se cortan. Y tenemos rectas perpendiculares allá. Vamos a hacer una perpendicular ahí. Y la otra perpendicular ahí. Vamos a hacerla por ahí, para que se note que se corta, ¿cierto? Estas son perpendiculares.
Vamos llenando el dibujo poco a poco. Vamos a llamar X e Y a las rectas originales. Entonces, esta X y esta Y. Las perpendiculares a ellas vamos a llamarlas M y N. Vamos a decir que la recta X y la recta N se intersectan en A y Y y M en B. Y que las rectas que se cortan, ¿cierto? Vamos a decir que se cortan en O. Y aquí tenemos toda nuestra hipótesis. Entonces lo que queremos probar es que M y N se intersectan también en algún punto. Entonces tenemos dos rectas originales que se cortan en un punto O. Tenemos perpendicular a cada una de ellas. Significa que las perpendiculares también se cortan entre sí. Entonces, como hemos mencionado, ¿cierto? Sean X, Y, dos rectas que se cortan, ¿cierto? En el punto O. Vamos a decir, tomemos, o tomaremos, ¿cierto? A en la semirrecta OX, B en OY. Además tenemos que N es perpendicular a OX en A, ¿cierto? Vamos a decir porque en A es donde ocurre esa perpendicularidad. Y M perpendicular a OY en el punto B, ¿cierto? Entonces veremos que M y N se cortan. Vamos a razonar por absurdo nuevamente. Si M y N no se intersectan o no se cortan, si no se cortaran, serían paralelas, ¿cierto? Es decir, M paralelo con N. Pero tenemos que la semirrecta OX es perpendicular a N. Y ya hemos visto algo con respecto a la perpendicularidad, ¿cierto? Que la perpendicular a una también lo es a la otra. Teorema anterior, ¿cierto? Entonces, esta misma semirrecta también es perpendicular a la otra. Vamos a decir ahí, por teorema anterior, 43. Esto de aquí lo vamos a llamar 1. Ahora, por hipótesis, tenemos que la semirrecta OI también es perpendicular a M. ¿Cierto? Y esto lo vamos a llamar 2. Entonces tenemos que la semirrecta OX es perpendicular a M, la semirrecta OI perpendicular a M, es decir, se tienen dos rectas perpendiculares a una tercera. Luego, se concluye que ambas son paralelas, ¿cierto? Recordemos que la manera de construir justamente era la perpendicular a la perpendicular, ¿no?
Entonces, en 1 y 2 se tienen dos rectas perpendiculares a una tercera. Luego se concluye entonces que, perdón, ahí sí, que ellas son paralelas, ¿cierto? Lo que es una contradicción. Bien, entonces podemos verificar así que si dos rectas se intersectan, las perpendiculares a cada una de ellas también se intersectan. Entonces ahora lo que nos queda es probar el recíproco del teorema de los ángulos alternos internos para ver que son paralelas, pero eso lo haremos en la siguiente clase.